Hola a todos. En este video voy a hablar sobre los principios cooperativos o más en general las normas cooperativas universales consagradas en la Declaración sobre la Identidad Cooperativa, que incluye una definición, 7 principios operativos y 10 valores subyacentes, y cómo se ponen en práctica estos principios en los casos de estudio del libro Cooperativism at Work. Y también voy a explicar el origen y la evolución de esos principios desde el siglo XVII, así como el debate actual sobre si deberían mantenerse tal cual o modificarse. Pueden encontrar una presentación general de ese libro que coordiné y escribí en parte y ha sido recientemente publicado a Routledge en el canal de YouTube homónimo Cooperativism at Work. Una característica común llamativa en los 26 casos de estudio del libro es la firme adhesión de los trabajadores propietarios de las cooperativas analizadas a esas normas cooperativas universales. La adhesión de los trabajadores propietarios a estas normas universales se puede observar en el libro, en la forma en que se organizan en la empresa y en lo que expresan en las mini entrevistas que contienen muchos de los capítulos. Esta adhesión a las normas cooperativas universales no es solo una adhesión ética, es simplemente existencial, porque de hecho estas normas son lo que define lo que es una cooperativa y lo que no es una cooperativa y cómo funciona una cooperativa. Veamos ahora cuáles son los componentes clave de estas normas cooperativas universales y cómo los viven los trabajadores propietarios de las cooperativas descritas en el libro. En primer lugar, las cooperativas responden a necesidades socioeconómicas de la gente común. Ahora bien, la necesidad que las cooperativas propiedad de los trabajadores se esfuerzan por satisfacer es el empleo. Esto incluye no solo tener un trabajo, sino también la estabilidad laboral, un nivel satisfactorio de cobertura social, un alto nivel de igualdad en la remuneración y la situación laboral de los trabajadores propietarios, así como la movilidad ascendiente. Los casos de estudio del libro muestran muy claramente la importancia de esta necesidad para los trabajadores propietarios y su implementación a través de la cooperativa. En mayor o en menor medida, las necesidades que las cooperativas intentan satisfacer pueden incluir otras necesidades en la comunidad circundante, y eso es especialmente cierto en el caso de las cooperativas sociales, aunque no solo en ellas. También las cooperativas de trabajo asociado muchas veces responden a necesidades que se encuentran en la comunidad circundante. Esas necesidades pueden pertenecer a diferentes ámbitos como la salud, la educación, la integración laboral de personas desfavorecidas, el desarrollo local o la preservación del medio ambiente, o incluso la necesidad de liberarse del dominio de la mafia, como se muestra muy claramente en uno de los casos de estudio del libro. Un segundo componente clave es que una cooperativa es tanto una asociación autónoma de personas como una empresa. Esta doble naturaleza de las cooperativas, como se las denomina, queda bien ilustrada en los 26 casos de estudio del libro. Otro componente clave de las normas cooperativas universales es la gestión democrática sobre la empresa. La importancia de este componente se puede ver y de manera muy clara y explícita en los casos de estudio del libro. Se expresa no solo a través de los procedimientos de una persona, un voto, sino también a través de una arquitectura institucional, con controles y contrapesos, métodos de creación y consenso, incluso métodos de resolución de conflicto cuando el conflicto surge. Los trabajadores propietarios saben que son responsables de sus decisiones, pero también de cómo aplican esas decisiones. De hecho, las cooperativas propiedad de sus trabajadores son únicas entre las cooperativas en el sentido de que quienes toman las decisiones son las mismas personas que las aplican.
Las cooperativas promueven la educación, la formación y la información, que en efecto son esenciales para el control democrático. En el caso de las cooperativas propiedad de los trabajadores, esto es especialmente importante si se tiene en cuenta que, como acabo de decir, las mismas personas que ejercen el control democrático en la toma de decisiones son también las que aplican esas decisiones. Los casos de estudio del libro ilustran cómo se aplica completamente este principio operativo, que es también fundamental para asegurar la movilidad ascendiente. En algunos casos ilustrados en el libro, trabajadores manuales han podido completar estudios universitarios completos, como en gestión empresarial, financiados totalmente por su cooperativa. Otro componente de las normas universales cooperativas es la combinación entre la propiedad individual y la propiedad común. Por un lado, tenemos la participación financiera nominal de los socios individuales, en este caso los trabajadores propietarios, que otorga a cada trabajador propietario su parte nominal de propiedad sobre la empresa. Y por otro lado, tenemos la generación y el desarrollo gradual de la propiedad común no nominal mediante la asignación de parte o la totalidad del resultado final del ejercicio a reservas comunes que pueden convertirse en activos tangibles. Los 26 casos de estudio muestran claramente esta combinación de propiedad individual y de propiedad común. Otro componente es el predominio de las personas sobre el capital, no solo en el sistema de votación mediante el procedimiento de un voto por persona, independientemente de la cantidad de capital que cada socio proporciona, sino también a través del sistema de redistribución del excedente. La redistribución, cuando ocurre, se realiza principalmente en función de las transacciones de los socios con la cooperativa. En el caso de socios que son trabajadores propietarios, estas transacciones tienen que ver con la remuneración. En algunos casos, cada trabajador propietario de la cooperativa recibe la misma cantidad en la redistribución de los resultados al final del año. Y en otros casos, aquellos con una remuneración más alta o aquellos que han trabajado más horas o ambos combinados reciben más. Otro componente es que la adhesión a una cooperativa es voluntaria y abierta. Pero en el caso de los socios trabajadores, lógicamente, primero debe existir un puesto de trabajo, ya que de lo contrario no serían socios trabajadores. Los estudios de caso del libro muestran que es así efectivamente. Las cooperativas tienen la misión de cooperar entre sí. Lo hacen a través de redes, agencias, instrumentos financieros, grupos empresariales o asociaciones representativas. Esta cooperación puede reforzar a las cooperativas de base en su sostenibilidad económica, así como en la co-creación de políticas públicas y legislación para su promoción y su sostenibilidad. De nuevo, los 26 casos de estudio del libro participan de esta dinámica a través de diferentes modalidades. Luego, las cooperativas están comprometidas con la comunidad circundante y el desarrollo sostenible. Los 26 casos de estudio del libro reflejan de nuevo esta dinámica de diferentes maneras. Luego tenemos los 10 valores subyacentes que ven en la pantalla que los socios de las cooperativas respetan y también se pueden verificar en los casos de estudio del libro. Luego el libro menciona también las normas mundiales complementarias aprobadas por el movimiento cooperativo de las cooperativas de trabajo y de las cooperativas sociales. Entre las más relevantes, quisiera mencionar que, uno, en una cooperativa de trabajo asociado, la mayoría de los trabajadores deben ser socios y viceversa, la mayoría de los socios deberían ser trabajadores. Y segundo, que en las cooperativas sociales, el séptimo principio de cooperativo de interés por la comunidad es el más importante. Ahora veamos cómo surgió todo eso. En su primer capítulo, Cooperativism at Work muestra
el origen y la evolución del movimiento cooperativo en general, pero también el origen y la evolución de los denominadores comunes que se han ido elaborando gradualmente entre las cooperativas para convertirse en normas universales, y cómo el cooperativismo de trabajo contribuyó a esa dinámica. La narrativa predominante sostiene que los principios cooperativos tienen su origen en la cooperativa de consumo inglesa llamada Pioneros Equitativos de Rochdale, creada en 1844. Pero en realidad son mucho más antiguos. La primera evidencia histórica de normas para lo que podríamos llamar protocooperativas se remonta a mediados del siglo XVII con un pensador social holandés llamado Plogoy, que impulsó la creación de una comunidad cooperativa en la actual Delaware, en Estados Unidos, y cuyas normas anticipan en gran medida las de los pioneros de Rochdale 2 siglos más tarde. En sus obras, Locke alude a experiencias anteriores en Europa Central y Oriental, por lo cual el origen de las cooperativas y de los denominadores comunes cooperativos es probablemente todavía más antiguo que el siglo XVII. Después de Plogoy, otras comunidades cooperativas serán promovidas por otros pensadores sociales como Robert Owen en Gran Bretaña o Charles Fourier en Francia. Lo interesante es que todas esas primeras comunidades cooperativas, inspiradas por Plogoy, Owen o Fourier, ya cooperativizaban el trabajo, entre otros aspectos de la vida, y por lo tanto ya tenían un componente de cooperativas propiedad de los trabajadores. Luego, las cooperativas comenzaron a diferenciarse entre sí en diferentes categorías, como las cooperativas de consumo y las de trabajo asociado. En 1831, Philippe Boucher, en Francia, propuso 5 reglas para las cooperativas de trabajo asociado o asociaciones de trabajadores, como se las llamaba en ese entonces. Estas reglas anticipan en parte las de Rochdale, que surgieron una década más tarde. Tenemos evidencia histórica de que las cooperativas de trabajo asociado en Francia comenzaron a seguir esas reglas 3 años más tarde, en 1834. Luego, ahí sí llegaron los Equitable Pioneers of Rochdale, que mencioné antes, una cooperativa de consumo establecida en 1844 cerca de Manchester. Sus famosos principios o reglas o leyes, como se llamaron inicialmente, se formularon gradualmente entre 1844 y 1861. Estas reglas se diseñaron solo para esa cooperativa específica, pero el éxito económico de esa cooperativa la convirtió en un modelo que fue rápidamente estudiado y replicado por cooperativas de consumo en toda Gran Bretaña y también en el extranjero. Lo que es menos conocido es que estas reglas incluían una primera llamada ley primera, porque efectivamente era la primera, que establecía que los trabajadores debían ser incluidos como socios. Eso no funcionó muy bien por razones que se explican en el libro, pero se convirtió en objeto de un gran debate en Gran Bretaña y en el extranjero en la segunda mitad del siglo XIX y luego quedó eclipsado. Volveré sobre este tema en otro video aparte sobre el cooperativismo multiactores. Con la creación de la Alianza Cooperativa Internacional en 1895 y la consiguiente institucionalización del movimiento cooperativo internacional, la cooperativa de Rochdale siguió siendo considerada como el principal modelo. Sin embargo, una de las 3 misiones fundamentales de la ASI al momento de su creación era, y cito, esclarecer mediante el debate internacional y la correspondencia la naturaleza de los verdaderos principios cooperativos. Lo que significa que esos principios aún necesitaban esclarecimiento. Y solo unas décadas más tarde, en la década del 1930, la ASI decidió en uno de sus congresos esclarecer los principios cooperativos y trabajar en su formulación y aprobación a nivel internacional. Este ejercicio llevó 7 años de elaboración y consulta entre los miembros de la ASI,
siendo la cooperativa de Rochdale la principal fuente de inspiración. Si bien la formulación que se aprobó en 1937 mostraba claramente el predominio de las cooperativas de consumo dentro de la ASI en esa época, fue un importante paso en adelante, ya que constituyó la primera formulación y aprobación oficial de normas internacionales para las cooperativas dentro del movimiento cooperativo. Luego, como sabemos, el mundo entró entonces en un periodo crítico con el nazismo, el fascismo, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la reconstrucción de un nuevo orden mundial con las Naciones Unidas, decenas de nuevos países que obtuvieron la independencia. Eso también significó que se crearon muchas nuevas organizaciones de cooperativas nacionales que se convirtieron a su vez en miembros de la Alianza Cooperativa Internacional. Con ello, en 1960, la ASI se convirtió por primera vez en una organización verdaderamente global y dejó de estar caracterizada por una prominencia de Europa y América del Norte. A continuación, entre 1963 y 1995, se produjo un largo periodo de 32 años para redefinir las normas cooperativas internacionales, esta vez con un mucho mejor equilibrio entre las regiones del mundo. Esto se llevó a cabo en dos etapas. La primera etapa tuvo lugar entre 1963 y 1966 con la reestructuración de la lista de los principios cooperativos y la formulación de los 6 primeros principios, incluyendo el sexto principio de cooperación entre las cooperativas. La segunda etapa fue mucho más larga y duró entre 1979 y 1995, comenzando con el informe Ledlow de 1979, que introdujo los conceptos de desarrollo sostenible y de comunidad en relación con las cooperativas. Ese informe se debatió y aprobó en el Congreso Cooperativo de Moscú en 1980, todavía en plena Guerra Fría. Luego se realizaron una serie de encuestas entre los miembros de la ASI y la versión definitiva de las normas cooperativas internacionales se aprobó en el Congreso del Centenario de la ASI, celebrado en 1995 en Manchester, y se llamaba la Declaración sobre la Identidad Cooperativa, con el añadido del séptimo principio cooperativo de interés por la comunidad, 10 valores subyacentes y una definición de cooperativa. Luego, 5 años más tarde, en el año 2000, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, incluyó las cooperativas en el orden del día de las sesiones de 2001 y 2002 de la Conferencia Internacional del Trabajo. El proyecto consistía en negociar y aprobar la primera recomendación mundial sobre cooperativas, lo que significa también definir bien lo que es una cooperativa. Tuve el privilegio de participar en estas negociaciones, habiendo sido acreditado por el gobierno italiano en representación de las organizaciones cooperativas italianas y coordiné al pequeño grupo de otros 10-12 delegados provenientes del movimiento cooperativo que habían sido acreditados por sus respectivos gobiernos. Juntos introdujimos enmiendas e hicimos lobby a favor de estas enmiendas en el medio del comité de negociación y en medio de unas decenas de delegados, la mayoría de los cuales no provenían del movimiento cooperativo. Después de 2 años de esfuerzos, desde los trabajos preparatorios de 2000-2001 y a través de la labor intermediaria entre junio de 2001 y junio de 2002, la recomendación 193 de la OIT sobre la promoción de las cooperativas fue aprobada en junio de 2002 y logró 2 resultados clave, ambos estrechamente vinculados a las normas cooperativas universales aprobadas internamente al movimiento cooperativo 7 años antes. En primer lugar, todo el contenido de la Declaración sobre la Identidad Cooperativa se incorporó a la recomendación con la definición, los 10 valores y los 7 principios. Eso no era nada obvio.
ya que muchos delegados querían cambiarlos. Y sin la presencia de delegados provenientes del movimiento cooperativo, probablemente habría sucedido. Y como guinda del pastel, incluso conseguimos que se mencionara la Declaración sobre la Identidad Cooperativa y la Alianza Cooperativa Internacional en la recomendación, algo único en la historia de los textos de la OIT. En segundo lugar, estas normas se consideraron en la recomendación como la base misma que justificaba la larga lista de propuestas de políticas públicas incluidas en la recomendación, lo cual tuvo un fuerte impacto positivo en las políticas públicas y la legislación nacionales que regulan y promueven las cooperativas en decenas de países en los años siguientes. Con la aprobación de la Recomendación 193 de la OIT, toda la comunidad internacional aprobó por primera vez en la historia las normas internacionales que se convirtieron, por lo tanto, en normas universales públicas para todo el sistema de las Naciones Unidas. Como ya dije, la Recomendación 193 de la OIT impulsó una ola sin precedentes de nuevos marcos de políticas públicas y leyes sobre cooperativas en decenas de países. Por otra parte, tan pronto como se aprobó la recomendación, el movimiento cooperativo de propiedad de los trabajadores, o sea, las cooperativas de trabajo asociado y las cooperativas sociales, coordinado por SICOPA, la organización sectorial de la Alianza Cooperativa Internacional para este tipo de cooperativas, de la cual era secretario general en aquel momento, elaboró y aprobó las normas complementarias para las cooperativas de trabajo asociado y las cooperativas sociales entre 2002 y 2011. La recomendación también ha tenido un impacto importante en la promoción de la economía social y solidaria más amplia, y a la cual ya alude el texto de la recomendación. En 2013, la OIT y otros organismos de las Naciones Unidas comenzaron a reconocer formalmente la economía social y solidaria, que ya había sido reconocida en Europa y en algunas otras partes del mundo. En 2022, la OIT negoció y votó una resolución sobre la economía social y solidaria, yo también participé de esa negociación, que define de manera tentativa este espacio económico más amplio que representa la economía social y solidaria, con características que muestran hasta qué punto las normas cooperativas universales son el principal modelo de referencia. Y de hecho, el cooperativismo es la única parte de la economía social y solidaria que tiene normas universales. Al año siguiente, la Asamblea General de la ONU también votó una resolución sobre la economía social y solidaria que retoma todas esas características. Mientras tanto, entre 2008 y 2013, se lanzó una fuerte iniciativa dentro del movimiento cooperativo para modificar la Declaración sobre la Identidad Cooperativa, proponiendo la adición de un octavo principio cooperativo sobre el medio ambiente. Esta iniciativa se detuvo en el 2013 por dos motivos. Primero, se reconoció que la cuestión medioambiental ya está incluida en el séptimo principio cooperativo que menciona efectivamente el desarrollo sostenible. Y dos, el texto modificado no se habría ajustado a la recomendación 193 de la OIT, aprobada unos años antes, ni a los sucesivos textos de Naciones Unidas que hacían referencia a la recomendación 193 de la OIT o a la Declaración sobre la Identidad Cooperativa, por no mencionar todas las leyes cooperativas nacionales que se habían aprobado en decenas de países desde la aprobación de la recomendación. Como resultado, en 2013 se modificaron de común acuerdo los estatutos de la ASI para que fuera más difícil cambiar la declaración sobre la identidad cooperativa, para lo cual, entre otras cosas, es necesario convocar un Congreso Cooperativo Mundial, un evento excepcional en el movimiento cooperativo internacional.
En 2019, la Asamblea General de la ASI efectivamente aprobó la convocatoria de un Congreso Cooperativo Mundial centrado precisamente en la Declaración sobre la Identidad Cooperativa. El 33º Congreso Cooperativo Mundial, titulado Profundicemos nuestra identidad cooperativa, se celebró a finales de 2021 en Seúl y en línea, todavía bajo la pandemia de COVID-19, y salvo algunas voces aisladas, prácticamente ningún participante solicitó un cambio en la Declaración sobre la Identidad Cooperativa, aunque ella se analizó desde 24 ángulos temáticos diferentes. Eso fue confirmado por las conclusiones oficiales del Congreso. En cambio, una conclusión firme del Congreso fue aprovechar mucho mejor esa identidad cooperativa tal y como está formulada. Este resultado corroboraba una encuesta que la ASI realizó casi 4 años antes, a principios de 2018, cuando asumí el cargo de director general de la ASI, y que fue la que tuvo el mayor nivel de participación en la historia reciente de la ASI. También en ese caso, solo algunas voces aisladas habían solicitado un cambio en la declaración sobre la identidad cooperativa y habían también insistido sobre la importancia de promover muy bien esta declaración. Una encuesta anterior de la ASI realizada en el 2006 había arrojado el mismo resultado. A pesar de este consenso general sobre el mantenimiento de las normas cooperativas universales tal como están, se han recibido solicitudes para eh, hacer una encuesta posterior al Congreso. Y a petición de un grupo de trabajo de la ASI creado justo antes del Congreso, la Oficina Global de la ASI llevó a cabo una encuesta entre abril y octubre de 2022, cuando yo aún era director general de la ASI. La encuesta se realizó en 11 idiomas y obtuvo respuestas válidas de 136 países, con 3 categorías de encuestados: representantes de cooperativa u organizaciones cooperativas, socios individuales de cooperativas y expertos. Los resultados fueron analizados por el personal de la ASI, que en ese entonces incluía a un sociólogo profesional, con el software SPS, entre otros. Los resultados mostraron una fuerte adhesión a la Declaración sobre la Identidad Cooperativa, que se consideró que expresaba plenamente la naturaleza y el propósito del modelo de empresa cooperativa, al tiempo que era también lo suficientemente flexible como para adaptarse a diferentes entornos y había resistido la prueba del tiempo. A su vez, las respuestas destacaban la importancia de promover mejor la Declaración sobre la Identidad Cooperativa. En marzo de 2023 concluí mi mandato como director general de la ASI y desde entonces no he seguido en detalle la evolución de esta iniciativa para debatir posibles cambios en la Declaración sobre la Identidad Cooperativa, que todavía sigue en curso. Ahora que quería simplemente proponer algunas preguntas para el debate. La situación actual del mundo se caracteriza, como sabemos, por una estabilidad y una incertidumbre muy fuertes, probablemente más todavía que entre el 2008 y el 2013, cuando se produjo el anterior intento de cambiar la Declaración sobre la Identidad Cooperativa. En estas circunstancias, deberíamos reflexionar sobre la posibilidad de que se produzca un efecto dominó en caso de modificar la Declaración sobre la Identidad Cooperativa en este preciso momento. En particular, deberíamos preguntarnos en qué medida sería un problema que un nuevo conjunto de normas universales cooperativas entrara en contradicción con las decenas de leyes nacionales que se han aprobado desde la Recomendación 73 de la OIT. Podría ser también un problema el hecho de que el movimiento cooperativo de las cooperativas de trabajo asociado y sociales haya elaborado y aprobado normas que complementan la Declaración sobre la Identidad Cooperativa, si esta última deja de existir como tal o se modifica, o sea, si cambia la base, ¿qué ocurre con los complementos?
Y tercero, deberíamos también preguntarnos si el hecho de que las normas universales cooperativas existentes, incorporadas en la Declaración de Solidaridad Cooperativa, hayan sido aprobadas por la Comunidad de Naciones y el Sistema de Naciones Unidas a través de la Recomendación 193 de la OIT, cambia o no la naturaleza misma de estas normas universales cooperativas. Hoy en día existe un gran debate sobre el multilateralismo. Cabe preguntarse si el movimiento cooperativo puede seguir considerando las normas cooperativas internacionales como un asunto exclusivamente interno, como seguramente lo era antes del 2002, o si ahora también forman parte del dominio público internacional en el marco del sistema de las Naciones Unidas y, por lo tanto, si cualquier modificación de esas normas debería coordinarse con el sistema de Naciones Unidas o no. Mismo si por el momento no se modifican las normas cooperativas universales, se pueden hacer muchas cosas al respecto, como por ejemplo, informes periódicos sobre la aplicación de estas normas, como los informes anuales de Naciones Unidas sobre los derechos humanos, basados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Dos, documentos explicativos, como ya se ha hecho con las notas orientativas sobre los principios cooperativos de 2015 o el documento de referencia de 2021 para el 33º Congreso Cooperativo Mundial, que se llama Analicemos nuestra identidad cooperativa. Se podría elaborar una amplia gama de material educativo. Y finalmente se podría implementar un sistema de revisión del cumplimiento de esas normas por parte de cada cooperativa, como ya es el caso en algunos países, por ejemplo, en Francia. Incluso se podría imaginar la puesta en marcha de un sistema de certificación cooperativo. Lo que es cierto es que, uno, la elaboración y la aprobación gradual de normas cooperativas universales desde el siglo XVII constituye un logro único en la historia universal y un patrimonio precioso para el cooperativismo. Segundo, las normas cooperativas universales, tal y como están consagradas en la Declaración sobre la Identidad Cooperativa, han demostrado de ser lo suficientemente generales como para permitir un alto nivel de creatividad dentro del movimiento cooperativo que se renueva continuamente con la invención en las últimas décadas de nuevos tipos de cooperativas como las cooperativas sociales o las cooperativas de comunidad, las cooperativas de plataforma. En cualquier caso, volviendo a nuestro libro, Cooperativism at Work, los 26 casos de estudio confirman claramente que los trabajadores propietarios cumplen de forma natural con las normas cooperativas universales y que se identifican fuertemente con ellas. Si tienen algún comentario, no duden en expresarlo en el espacio dedicado a los comentarios. Muchas gracias por su atención.